Y ya está con nosotros a través del Zoom el dirigente perredista, el exsecretario general, el exdiputado y expresidente de la Asamblea también, Manolo, Pedro Miguel González. Buenos días. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Un bien, gusto saludarlo. Buenos días a toda la audiencia también, a toda la audiencia. Por supuesto. Oiga, termina hoy el periodo de inscripciones a las postulaciones del PRD. Sí, hoy a las 6 de la tarde debe culminar ese proceso. Hay una cantidad importante ya de compañeros Ya usted está lista. matriculados para participar. Ya usted está lista. Ayer presentamos nuestra postulación cerca de mediodía. Secretaría General. A la Secretaría General del partido, exacto, como lo habíamos anunciado. Oiga, pero Benicio no le tomó el reto. No, lamentablemente no. ¿Por qué Pedro? Buen día, Pedro Miguel. Te habla Manolo Álvarez Cedeño. ¿Por qué Pedro Miguel González aspira a la Secretaría General del PRD, un partido que políticamente está arrinconado y disminuido luego del torneo electoral en que fue vapuleado políticamente como jamás en la historia de este partido? Sí, 46 años tenemos ya. Sí, bueno, mira, precisamente por lo que acabas de decir. Nos encontramos en un estado de parálisis. Además, estamos bajo fuego permanentemente por parte del gobierno. Y semana a semana lo que salen son noticias que lastiman nuestra credibilidad y nuestra posibilidad de volver a conectarnos con la sociedad. Y yo creo que es importante darle un golpe de timón. Hay una oportunidad. Ellos se habían comprometido en octubre del año pasado a irse todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y sin duda, si esto se hubiese dado, tendríamos muchos más dirigentes participando. Ha prevalecido el desánimo en algunos sectores del partido que dijeron, bueno, pero es que si se quedan estos que están allí, no vale la pena, esperemos hasta el Congreso ordinario cuando se dé. Y nosotros hemos evaluado junto a un equipo que en efecto no es lo que esperábamos, pero es una ventana de oportunidad para dar el golpe de timón que el partido necesita. Nosotros vamos a la Secretaría General del partido a, primero, afianzar o levantar del suelo al partido para que empiece a jugar su rol de balance y contrapeso en una democracia porque no lo está jugando. Es decir, un partido que frente a las circunstancias actuales debiera estar enfrentando las acciones del gobierno, a veces se queda callado, no dice nada, no tiene vocería, y es necesario retomar eso, no solamente con la vocería del secretario general, sino de otros dirigentes que sin duda van a emerger a partir del 23 de julio. Más allá incluso de los 5 nuevos miembros del Comité Ejecutivo Nacional, hay que armar una batería, porque los tenemos a los cuadros, una batería de voceros. Además hay que activar nuevamente a la inteligencia colectiva, sobre todo al talento del partido, la gran cantidad de profesionales que tenemos, que son especialistas en los diversos temas, para poder nutrir a nuestros voceros, a la bancada de diputados y a los distintos técnicos del partido para que puedan ir a los medios de comunicación a hacer los planteamientos del partido en las circunstancias que vivimos. Ahora, eso por un lado. Pero por el otro lado, venimos también a acelerar los tiempos. El PRD no puede esperar hasta mayo del 27 con el riesgo de que la dirección actual alargue los tiempos y nos lleve hasta el 28 y con el riesgo de que estando en el 28 y siendo el año de las elecciones primarias, nos salgan con la misma historia de Rómulo Rux, que no quiso hacer su convención en el año 23 y postergaron esa convención para el año 24 después de las elecciones. Entonces, para evitar que esto ocurra, nosotros estamos entrando porque es necesario que el Directorio Nacional del partido, que es la máxima instancia de dirección del partido, no es el Comité Ejecutivo Nacional, no es el Consejo Directivo Nacional, es el Directorio Nacional la máxima instancia de dirección del partido y quien debe trazar la línea en los recesos del Congreso. Y si el directorio se empodera a partir del 23 de noviembre, nosotros vamos a cambiar el curso, sin duda, de lo que está ocurriendo
y nuestro propósito es adelantar los tiempos para que, igual que lo hicimos en 2011 con un Congreso extraordinario, podamos celebrar nuestro Congreso. En aquella ocasión adelantamos el Congreso de 2013 al 2012. En esta ocasión pretendemos adelantar el Congreso del 2027 al 2026 para que tengamos el tiempo suficiente para reorganizarnos al interno, para conectarnos con la sociedad y para que emerjan nuevas alternativas desde el torrijismo para el futuro, no solamente para las elecciones del año 29, sino hacia el futuro. Y ahora que usted dice esta última parte, no solamente hacia las elecciones del año 2029, sino hacia el futuro, porque esta conexión que usted dice, esta sintonía con la realidad nacional, es algo que debería, en teoría, nacer espontáneamente, ¿no? No es algo que se fabrica. El PRD podría, pensando a largo plazo, no enfocarse en una victoria presidencial para el 2029, sino trabajarla para más adelante y tratar de sanear la situación interna. Bueno, mi aspiración es que nosotros logremos levantarnos a tiempo para hacer una alternativa de poder en el 29. Pero igual que ha ocurrido en el pasado, el partido es una institución permanente. Ya dentro de pocos años va a cumplir medio siglo. Es el partido más antiguo que hay de los vigentes actualmente en la sociedad panameña. Pero además tiene una historia de logros en favor de nuestra nacionalidad y sobre todo de los sectores populares y de las capas medias que hay que rescatar. Y creo que sí, creo que hay una gran cantidad de dirigentes de nuevas generaciones que deben tener la oportunidad de asumir liderazgo y de proyectarse ante la sociedad, obviamente identificándose con las aspiraciones de los panameños en esta generación. Oiga, don Pedro Miguel González, pero es que hay sectores a lo interno del propio PRD y a lo externo del Partido Revolucionario Democrático que sostienen como una plataforma de opinión pública que y no me gusta personalizar, pero es lo que se dice y se comenta en el análisis, que parte del problema del PRD es una sola persona y la identifican como el diputado de Bocas del Toro, el señor Vinicio Robinson, que incluso lo señalan como un político que llega a acuerdos con las personas que gobiernan, que son acuerdos que supuestamente lo benefician a él y no al partido, ni a la línea del partido, ni tampoco al país. Entonces, digamos que Pedro Miguel González gana la Secretaría General y el señor Vinicio Robinson sigue estando en la presidencia porque ese cargo no está en discusión. ¿Cómo pudiese usted llegar a hacer las transformaciones del partido a las que usted aspira, cuestionando el liderazgo del señor Vinicio Robinson? Bueno, no es la primera vez. Yo creo que contra todo pronóstico y sobre todo contra el pronóstico de él mismo, cuando fuimos al Congreso del 2016, repitió una y otra vez en todas las áreas de organización por todo el país de que dos tigres no podían estar juntos en la misma jaula. Y al final el Congreso nos colocó en la misma jaula y pudimos trabajar juntos y unificar al partido y ganar las elecciones del 19. Al final Nito Cortizo ganó las elecciones del año 2019 gracias a la unidad del PRD y a la alianza que pudimos hacer, que no pudimos hacerla en 2014, con un partido aliado que nos dio los votos suficientes para ganar, pero fue la cohesión del partido. Cortizo fue perdiendo en los últimos 4 o 5 meses el respaldo de los independientes, el respaldo de la juventud, conforme se iba afianzando la figura de un candidato independiente. Él fue perdiendo esa condición y al final termina ganando por una nariz gracias a la unidad del partido. Pero nadie discutió o nadie lo planteó en campaña que el PRD estaba dividido, como si nos ocurrió en el 2009 o el 2014. El partido se mostró cohesionado porque hubo un trabajo, hubo madurez, hubo desprendimiento. Y si en el pasado pudimos hacerlo, podemos hacerlo ahora. Porque al final no va a ser una decisión de Pedro Miguel, ni de Benicio, ni de los que están en nuestros entornos. Va a ser una decisión del Directorio Nacional del partido, que debe convertirse y asumir ese rol en una instancia de debate político en los momentos críticos. Es decir,
no dejar ni a la bancada de diputados del PRD en la Asamblea, ni siquiera al Comité Ejecutivo Nacional del partido o al Consejo Directivo Nacional, la determinación de las decisiones o la línea política del partido. Nosotros tenemos la posibilidad de reunir cada vez que sea necesario en temas trascendentales. Pongo el ejemplo, por ejemplo, de lo que fue la ley 462 de la Seguridad Social, o lo que viene en el futuro, el tema de la mina o el tema de Río Indio, o cualquiera de los temas nacionales, o la persecución muy similar y quizá peor que la que desató el presidente Varela contra quienes gobiernan hoy, de la que se quejaba José Raúl Mulino cuando era procesado por corrupción en el gobierno de Varela. Bueno, él está reeditando y de peor manera y contra los sectores populares, porque hay una agenda en el fondo en contra del poder popular, utilizando al Ministerio Público y al aparato judicial. Entonces, el PRD debe levantarse, ponerse de pie y hablar y de explicarle a la sociedad panameña lo que está ocurriendo en este momento. Y esas decisiones deberán en su momento ser tomadas y trazadas como línea política por el Directorio Nacional del partido, de modo que tanto el Comité Ejecutivo Nacional como el Consejo Directivo Nacional como la bancada de diputados puedan seguir esa línea política. Oiga, Pedro Miguel, no quiero ser irrespetuoso, pero cuando empezaron a salir los nombres de posibles candidatos a estos puestos, hubo gente que empezó a comentar, ay caramba, la renovación del PRD a través de Pedro Miguel González, a través de Michel Doens, a través de Balbina Herrera, a través de la misma gente de siempre. Usted habla de renovación, pero hay un tema de relevo generacional que no se da. Se va a dar pronto. Se va a dar en este directorio, van a participar figuras jóvenes y van a participar personas. Ahora, nadie aparece y se improvisa como un dirigente de la nada. Sí. O sea, tienen que ser gente que tenga trayectoria, Y pueden ser de una nueva generación, pero deben tener experiencia y deben tener un liderazgo ganado en el partido, ¿no? Por su militancia política, por su preparación, por el trabajo que han desarrollado. O sea, nadie se convierte de la noche a la mañana en líder. Eso no es así. Y ahora, pero sí, fíjate, las personas que han mencionado, Michel, Balbina, todos, son personas valiosas dentro del partido, que tienen su trayectoria con sus aciertos, con sus errores, y tienen el derecho de participar y que sea el directorio nacional el que valide o no ese liderazgo. Y fíjate, puede haber una renovación incluso con personas, no es tanto la edad, fíjate. Puede que haya otras figuras dentro del partido, sin duda las hay una gran cantidad de figuras que han tenido una larga participación dentro del partido, pero nunca han tenido la oportunidad de participar en estas instancias de dirección. Entonces surge la posibilidad con estas decisiones que debemos tomar en los próximos meses. Y por eso estoy entrando en esta contienda, no es por otra cosa. Para que podamos acelerar los tiempos y tener el próximo año nuestro Congreso ordinario. No que nos lleven en el carrito hasta el 27 y después hasta el 28 o hasta el 29. No. Pedro Miguel, vamos a adelantarnos tiempo y vamos a reorganizar el partido con tiempo suficiente para que emerjan estos nuevos liderazgos que puedan proyectarse ante la sociedad y nos permitan tener una opción en las elecciones del 29 y hacia el futuro. Pedro Miguel, en el horizonte político del PRD no se vislumbra, o no vislumbro yo, desde la esquina diferente al partido, a un dirigente que sea el precandidato o el candidato del partido para las próximas elecciones. E igualmente el expresidente Torrijos mantiene la intencionalidad de crear un partido. Pedro Miguel, y se asegura, se afirma, se dice en la Tocoya, la torre de control de Chame, donde uno se nutre de información, que el señor Pedro Miguel también estaría dispuesto, si lograse la Secretaría General, a hacer contactos con la posibilidad de que el señor Torrijos sea el candidato del partido que él está creando y también con el apoyo del PRD. ¿Qué hay de cierto en esta argumentación? Mira, cuando nosotros llegamos al partido a la dirección del partido en el año 2016, establecimos una consigna, si se quiere, pero fue una máxima. Primero el partido, después el candidato. Y así lo hicimos.
y nos dio resultados. Primero nos organizamos, en el camino emergieron liderazgos y así fue que se pudo entonces tener un partido cohesionado y preparado para el torneo electoral. Pero estamos muy acostumbrados a eso que tú acabas de decir. ¿Dónde está esa figura que nos va a representar en las próximas elecciones? ¿Quién se ve desde el PRD que tenga chance? Bueno, mira, te puedo decir algo. Cuando nosotros perdimos las elecciones, o perdón, el referéndum del año 98 para cambiar la constitución y que Ernesto Pérez Valladares se pudiera reelegir, tampoco la había. Y en 8 semanas surgió la figura de Martín Torrijos. Igual va a ocurrir en su momento en el PRD. Respecto a la afinidad que puedo tener o que he tenido a lo largo de muchos años con Martín, no puedo negarla, eso es cierto. Ahora, él tomó una decisión distinta a la que hubiésemos muchos de nosotros preferido en el PRD. Nosotros lo hubiésemos preferido a él, que que es una figura simbólica y emblemática, y es el hijo de Omar Torrijos, que además ya fue nuestro presidente. Nos hubiese gustado tenerlo de lado acá, dando la batalla que nosotros estamos dando. Pero lamentablemente él tomó otro camino y bueno, le deseamos la mejor de la suerte en su emprendimiento. Y el futuro dirá si existe la posibilidad de que el PRD se entienda, no con él, sino con cualquier otra expresión con la que tengamos afinidad de cara a un proyecto político. Pero ahora en este momento nosotros no estamos concentrados en eso. Nosotros estamos concentrados en reorganizar el partido, levantarlo. Y lo de Martín en otro partido está por verse. Y está por verse si el PRD puede levantarse y que del PRD surjan figuras que puedan representarnos en esas elecciones. Pero más allá del electoralismo, de pensar en las elecciones, es pensar en el rol que el PRD, siendo oposición o siendo gobierno, debe jugar para orientar a la sociedad panameña en el camino hacia la construcción de una sociedad de bienestar. De eso es de lo que estamos hablando. Porque este es un partido permanente, es una organización permanente que no desaparece aunque perdamos el gobierno. Y debe jugar ese rol. No lo está jugando en este momento. Tenemos un gobierno extremadamente impopular, como lo demuestran todas las encuestas. No se ve en el horizonte la posibilidad de que este gobierno se levante. Hay un espacio enorme para construir liderazgos desde la oposición, que no se están generando. Y van a empezar a generarse a partir del 23 de noviembre. Y a partir de ese momento empezamos a cambiar la historia del partido y esperamos también la historia de nuestro país. Pedro Miguel, siempre se habla del resurgimiento del PRD tras la invasión, con esa bancada pequeña y que después en el 94, sorpresivamente, no sé si sorpresivamente, pero contra muchos pronósticos ganó las elecciones. Pero los tiempos son otros, las épocas han cambiado. Hoy en día hay para un sector de la población y muchas veces para un sector joven, PRD es sinónimo de corrupción, es sinónimo de despilfarro, es sinónimo de muchas de las desgracias del país. Mientras ustedes están enredados en todo este tema interno, ¿cómo van a hacer para limpiar la imagen del partido ante lo externo? Porque no todo el país es PRD. Esa es otra tarea que está pendiente y que cómo van a hacer. Se requiere hacer un ejercicio de hacer un mea culpa, decir, aceptar los errores, aceptar las culpas con tal de mejorar ante la sociedad. Bueno, mira, yo creo que a ustedes les consta que incluso desde la Secretaría General del partido durante el gobierno pasado, nuestro gobierno, adoptamos una postura crítica frente a muchas decisiones que se tomaron. No solo el tema de la mina en el año 2023, cuando se renovó el contrato de Panama Ports, o en otras decisiones que fueron tomadas a lo largo, o la falta de coordinación que hubo durante toda la gestión de la alta gerencia del gobierno con el partido. Tuvimos una postura crítica y eso tuvo un costo, un precio que tuvimos que pagar en el Congreso de mayo del 22. ¿Por qué el PRD pudo levantarse a 5 años o menos de 5 años de la invasión y contra todo pronóstico, incluso de nuestros mejores amigos en la esfera internacional, ganar las elecciones? Bueno, primero que las raíces del torrijismo en la conciencia de aquella generación eran muy fuertes en ese momento y teníamos también una gran cantidad de dirigentes todavía vigentes, originales de la generación que creó este proyecto político.
Eso por un lado. Además, hubo una actitud combativa, que no quedaba otra, desde nuestra bancada, pequeña bancada de diputados de 7 y luego de 10. Pero lo más importante es que el partido pudo renovar su liderazgo. Y ese liderazgo que surgió primero en marzo del 2001, perdón, del 91 y posteriormente afianzado en el Congreso de octubre del 92, era un liderazgo distinto, un liderazgo incuestionable, un liderazgo que representaba algo distinto de aquel liderazgo que nos condujo a aquella crisis que culminó con la invasión. Y además un liderazgo que tenía credibilidad. Eso es lo que hay que hacer ahora. Si nosotros logramos, y por eso es que es tan importante el Congreso ordinario, adelantar los tiempos, si nosotros logramos a partir del próximo año, ya con la celebración de un Congreso ordinario, pasar la página de este liderazgo que nos llevó a la peor derrota, como lo decía Manolo al principio de la entrevista, de nuestra historia. Y tenemos entonces, dirigiendo el partido, gente con credibilidad y gente que pueda transmitir un mensaje que se conecte con las aspiraciones, entonces las cosas cambian. Y dentro de un año o año y unos meses, seguramente verás una diferencia. Es más, yo creo que tú dentro de unos meses, ustedes dentro de unos meses, cuando vean el PRD levantarse a partir de ese directorio, se van a dar cuenta de que vamos por el camino correcto. Y cuando la sociedad panameña vea que los que estamos dirigiendo el partido y los que vengan a partir del próximo Congreso ordinario son personas distintas, gente con credibilidad y gente que sí tiene una historia y una trayectoria que mostrarle a la sociedad panameña, entonces las cosas van a cambiar. Y el panorama político va a cambiar mucho en Panamá. Pero Miguel, pongámosles un punto y seguido, o un punto y aparte por el momento, al tema electoral a lo interno del PRD. La Estrella de Panamá acaba de publicar una encuesta que tiene resultados interesantísimos sobre el tema político y en el día de hoy en relación al asunto del Canal de Panamá. Sobre el Canal de Panamá, el 70%, Chema. 72. Sí. 72% de las personas a la pregunta de que si piensa usted que los estadounidenses, los gringos, necesitan estar en la administración del canal, el 72% dijo que no, de forma taxativa. Eso por un lado. Y como esto es un duopac, ¿qué le parece y cuál es la opinión de Pedro Miguel González sobre la encuesta donde establece la baja popularidad no solo del presidente, del excelentísimo señor presidente de la República, José Raúl Mulino y Quintero, sino también de sus ministros, que ninguno llega en un rango de 10 a calificar con 5? ¿Cuál es el análisis que haría Pedro Miguel González? Bueno, es un gobierno extremadamente impopular. Había muchas expectativas en torno a él. Buena parte del triunfo de esta expresión en las elecciones del año pasado se debe al recuerdo de la bonanza económica que hubo durante el gobierno de Ricardo Martinelli, quien no deja de ser un referente en la política panameña. Y esa bonanza económica, lo que no entiende la gente es que no la creó Martinelli. Se creó por decisiones políticas y económicas que se tomaron en administraciones anteriores y ellos llegaron a despilfarrar y a cosechar los mangos bajitos, lo que no habían sembrado, llegaron a cosechar. Tenían la mesa servida y bueno, se dio todo aquello, hubo bonanza económica, pero también hubo mucho endeudamiento que con lo que ha ocurrido con la pandemia y la falta de disciplina fiscal durante la pasada administración nos ha llevado al mayor endeudamiento de nuestra historia. Y hay una situación difícil que vive el país, pero no hay una estrategia, fíjate. Desde el gobierno de Martín Torrijos para acá, a partir de la culminación del gobierno de Martín Torrijos para acá, desde Ricardo Martinelli para acá, no hay una estrategia para el desarrollo económico del país. No hay un horizonte, no hay una luz clara de hacia dónde ir. Gobierno tras gobierno ha llegado, y este no es la excepción, y llegan a tratar de impulsar el mismo modelo que ya está agotado. Entonces, y te digo desde aquel gobierno, porque en aquel gobierno nosotros sí nos apretamos el cinturón con disciplina fiscal,
a pesar del costo político, nos tomamos el trago amargo iniciando el gobierno con una reforma fiscal y luego las reformas a la seguridad social, sin llegar a los extremos que ha llegado esta administración con el tema del seguro social. Pero tomadas esas dos decisiones y resueltos esos problemas macrofiscales, pudimos entonces entrar al proceso de ampliación del Canal de Panamá y bueno, la economía panameña estaba volando en aquel entonces. Ahora no. Entonces ellos llegan prometiendo que van a repetir aquella bonanza, pero no están dadas las condiciones para hacerlo, las condiciones objetivas. Ni existe en el gobierno una estrategia para poder decirle a la sociedad panameña, a cada uno de los sectores, hacia dónde ir. Súmale a eso a un presidente arrogante, a un presidente prepotente, a un presidente intolerante, a un presidente represivo, a un presidente que no tiene respaldo en la fuerza de los partidos políticos y de la sociedad, sino más bien de las armas y de la fuerza pública, con la peor actitud. Entonces, este es un gobierno, bueno, es el gobierno campeón ya en impopularidad a un año de gobierno, ya ustedes lo vieron. Entonces, no esperemos otra cosa que el uso de la fuerza cada vez que ellos quieran imponer alguna decisión. Entonces, lo que refleja la encuesta, yo pensé que incluso iba a ser peor de lo que mostró esa encuesta. Pero con respecto al tema del canal, y doy un giro a lo de la política interna, y esto se lo he comentado incluso al propio canciller, a quien conozco. ¿Y que es PRD? Desde hace muchos años. Sí, y que ha sido compañero, no sé si todavía lo es, ha sido compañero nuestro por muchos años y lo conozco. Que me causa mucha tristeza que le haya tocado a él jugar ese rol en este momento tan triste y tan peligroso también, dado el liderazgo cuasi esquizofrénico que tenemos en la presidencia de los Estados Unidos con este señor Donald Trump. Y fascista además, que tenemos con este señor. Yo entiendo que ellos tratan de manejarse y tratar de que no tener conflicto con ellos, pero vaya, nosotros hemos vuelto a lo que teníamos antes del 68. Panamá no brillando con luz propia, sino como un satélite de la política exterior de Estados Unidos en la región. Lamentablemente, eso es. Y quienes dirigen el gobierno son de esta gente, bueno, son los herederos de aquellos que Omar Torrijos describía como los que no se ponían de pie ante las notas del himno nacional, sino de pie solo ante el sonido de sus cajas registradoras. Gente que privilegia más la visa a los Estados Unidos, para los cuales le causa un gran temor perder la visa a los Estados Unidos en lugar de defender las posiciones patrióticas. Y le comentaba al canciller en algún momento, si José Raúl Mulino, cuando el señor Donald Trump, después del 20 de enero que tomó posesión, habló de retomar el control de Panamá, del Canal de Panamá, y amenazaba con hacerlo, y mandó acá a su secretario de Estado primero y luego a su secretario de Defensa, se hubiese plantado, fíjate, en una postura firme y digna, en lugar de mostrarse temeroso como en efecto lo hizo, echar para atrás sus propias palabras sobre la relación de Panamá con China, por ejemplo, sabiendo que todo lo que ha dicho el señor Trump y sus voceros, Rubio, Marco Rubio, o el señor Hexe, que vino aquí a Panamá a humillarnos, y en lugar de mostrarse de esa manera, se hubiese mostrado con firmeza y con dignidad, todos lo estaríamos apoyando. Si el señor José Raúl Mulino, en vez de jactarse que este es un gobierno empresarial y para los empresarios y para nadie más, hablara de consensos sociales, hablara de lograr equidad en la sociedad panameña, entonces mucha gente lo estaría apoyando, pero con esa actitud que tiene, el resultado de la encuesta refleja lo que está ocurriendo. Y a pesar de su entrega, a pesar de esa actitud genuflexa frente a las presiones de Estados Unidos, fíjate cuál es la posición del pueblo panameño. Cuando nosotros ganamos en el año 77 el referéndum, el plebiscito, para aprobar el tratado del Canal, el nuevo tratado Torrijos-Carter, fue una votación 2-1, el 30 o 33% votó en contra, pero como lo dijo Omar Torrijos, muchos de los que votaron en contra no votaron en contra porque querían que los gringos se quedaran o que el Canal de Panamá siguiera siendo de los Estados Unidos perennemente, sino que lo hicieron porque consideraban que se le habían hecho concesiones a Estados Unidos que nos ubicaban, como lo reconoció el propio Omar Torrijos, bajo el paraguas del Pentágono. O sea, era una postura en todo caso más nacionalista que la nuestra. Entonces, ahora, con un liderazgo como este,
se dan este tipo de situaciones, porque, como le he dicho en otras entrevistas, la colonia desapareció física y jurídicamente con los tratados Torrijos-Carter, pero no desapareció de la mente de muchos. Don Pedro Y Miguel, además una última se pregunta. hereda esa mentalidad, se hereda a la siguiente generación. Una última La de que pregunta, en don Pedro Panamá Miguel. no hay ningún proyecto político viable si no cuenta con el beneplácito de Washington. Y eso es lo que nosotros tenemos que romper. Una última pregunta, don Pedro Miguel. ¿Y qué le respondió el canciller Martínez sobre los planteamientos que usted le hizo en relación al señor Mulino y al presidente Trump? Porque me queda la duda. Bueno, estas son conversaciones escritas principalmente, pero son conversaciones, te digo, privadas, pero Ok, muy bien. lo que sí te puedo decir es que es algo que tenemos que hablar personalmente y podemos explicarte las cosas que se han hecho. Pero lo que noto de parte de ellos es tratar de evitar que el retroceso sea mayor, en lugar de plantarse en una postura y afianzar lo que con tanto sacrificio y lucha hemos logrado los panameños. Al final, estos son momentos que pasan y quedan marcados en la historia. Y José Raúl Mulino no va a ser recordado porque él es el que marca la pauta. Él es el que le marca la pauta a su equipo de gobierno en cada uno de los temas. Y en el caso de las relaciones internacionales, peor, porque le prohibieron en aquel momento a todos los embajadores y representantes nuestros en el extranjero opinar para defender nuestra postura. Y que solo él podía manejar este tema de manera absurda, porque si nosotros logramos lo que logramos con Omar Torrijos luego de una larga lucha generacional, fue por la solidaridad internacional, por el respaldo de la comunidad internacional. Por eso pudimos lograrlo, porque Omar Torrijos internacionalizó la lucha panameña con mucho éxito, con mucho talento, con mucha capacidad. Capacidad que no ha demostrado, por supuesto, este gobierno. Y él será recordado como alguien que flaqueó, alguien que nos hizo retroceder. Y nos tocará a los que vengamos después recuperar el terreno perdido. Gracias, don Pedro Miguel González, dirigente del opositor Partido Revolucionario Democrático y aspirante a la Secretaría General del PRD para disputarle el liderazgo al presidente actual, que es el señor Vinicio Robinson. Gracias, Pedro Miguel. No es para disputarle el liderazgo a él, es para asumir el liderazgo del partido. Muy bien. Junto a los que ya son miembros del liderazgo. Gracias, Pedro Miguel González. Esto es Radio Panamá 94.5 FM.